Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando lo estés viendo. Esta es una masterclass muy especial que trata sobre las entidades que te atrapan al morir y cómo prepararte para ese momento. Y hay algo muy importante con esto porque siempre, por todo el tabú que hay y la educación que hay, vemos la muerte como muy lejos y algo como a lo que no hay que tratar y como que está ahí. Pero realmente la muerte no empieza cuando te mueres. La muerte empieza desde el día en que naces, porque es una energía más de la vida. Y como os comentaba en el pasado directo, está la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y son dos energías que tenemos en nuestra vida. Y además hay un tema bastante importante, que precisamente la muerte no se puede programar. Entonces es algo por lo que todos vamos a pasar y es un tránsito en el cual, si tienes preparación para ello, pues seguramente todo va a ir bastante bien, pero si no, tiene bastantes complicaciones, porque ya nos cuesta vivir la vida con conciencia. Pues imaginaos la muerte, y la muerte pasas por varios planos, por umbrales, por un montón de pasos que, si no tienes la conciencia y el conocimiento, pues tienes todas las de quedarte atrapado en algún plano. Así que esta masterclass va a ir sobre este tema tan importante, y os voy a dar claves también de cómo prepararse y cuáles son las claves importantes para prepararte para a la hora de morir, que sea de la mejor manera. Y como siempre digo, nos centramos mucho en que la vida sea de la mejor manera y pensamos que en nuestra mente, ¿no? Por esto como nos han educado, que la muerte es como un momento y tal, y no siempre es así. Yo he visto y he presenciado muertes muy complejas que cuando las ves dices, por favor, quiero aprender lo que sé, pero esto no lo quiero para mí. Porque además, según la forma en la que te vas, con el sufrimiento que te vas, es en el plano en el que te quedas enganchado. Así que vamos allá con esta masterclass. Como siempre, me presento brevemente para quien no me conoce. Mi nombre es Lorena Villén y pues desde pequeña ya nací hablando precisamente de otros planos, de otras dimensiones, de otros mundos, y nada, pues la vida fue pasando hasta que también aproveché a tener el conocimiento, a estudiar, estudié muchísimo y aprendí mucho para todo eso, darle también una forma y poder transmitirlo, y que fuera además el complemento perfecto entre lo que he aprendido en la Tierra con toda aquella conexión y todo aquello que ya traía de serie, al no venir con el velo del olvido pues tan potente, ¿no? Entonces, pues llevo muchísimos años haciendo esto, por no decir que, bueno, siempre desde pequeña hacia la vida me ha llevado por la consciencia, y nada, y vamos a hablar de esto, vamos a hacer una introducción y luego vamos a ir desarrollando este tema, porque además es un tema del que se habla muy poco, se sabe muy poco, y por eso, una vez más, no quiero alargarme mucho, pero sí que es verdad que es un tema que está muy poco abordado, y entonces hace que haya que tener una introducción, o que se tenga que tener una introducción y se hable bastante del tema como por puntos y pasos. Algo importante, ya he hecho otro directo sobre este tema y habrá más, por esto mismo que os estoy diciendo. Entonces, el anterior que te recomiendo está en mi canal de YouTube, Lorena Villén, y el título es Cómo vivir y morir con propósito. Muy importante, porque ahí tratamos, en este vamos a centrarnos mucho más en esa energía de muerte y en esos planos, pero en el otro tratamos vivir y morir con propósito. Es como un paso anterior, esto es un directo y esto es más masterclass. Así que os lo recomiendo. Y hablábamos el otro día que hay algo muy importante, y es que los duelos son energía de muerte. Siempre que hay un duelo, algo se muere, real o simbólico. Entonces, por eso está muy asociado los duelos con la muerte. Y según llevas los duelos, también te hace un indicativo de cómo puedes llevar los procesos de muerte. Ahí también es algo clave, porque cuanto más energía de duelo tengas, que puede ser a nivel inconsciente, que tú no sabes que tienes ahí estancado ciertos duelos emocionales, en el plano que sea, cuanto más energía de duelo tengas, más energía de muerte vas a tener. Y eso hace que la energía de vida, por lo tanto, no pueda entrar por ti con la misma facilidad. Y esa energía de vida, que es el corazón el que la mueve, es lo que te conecta con la abundancia y con la magia de la vida. Es fundamental. Por eso yo siempre lo cuento, y es importante
que curiosamente cuando pasas por muchos procesos de duelo, de dolor, de muerte, de tal, cada vez estás más conectado a la vida, cada vez tienes más sincronías, más magia, etc. Y es por eso. Porque también cuanto más has trascendido en vida esa energía, más te estás conectando realmente con la energía poderosa. Así que, aunque aquí no voy a entrar tanto en ese tema de los duelos, que veáis lo importante que es súper importante. Y con esto también, evidentemente, como los duelos, como os comenté el otro día, de todo esto hay muy poca información, no se enseña, no hay ni curso, ni taller, ni libro, ni nada, y lo que hay es un poquito para cogerlo con pinzas. Esto hace que, como sociedad, llevemos muy mal estos temas. Entonces ya, si lo llevamos a nivel individualmente, pues claro, nos faltan herramientas, nos cuesta llevar esos tránsitos y eso hace que se atragante, se complique y al final tengas un montón de cosas sin resolver y un montón de cargas y un montón de densidad. Y con esto, temas de duelos que son los que más me encuentro enganchados, temas de vínculos y parejas. Los de vínculos en parejas pasan años, años, años y la persona sigue acordándose de esa persona, incluso aunque no quisiera estar con ella, etcétera, que lo hablamos en otro directo, porque no hay que hacer el duelo solo de ese vínculo o de esa pareja, sino de los proyectos que tenías en el futuro y de las proyecciones que tú tienes de esa persona en ti, en tu inconsciente. Esas son dos cosas súper importantes, porque tú puedes no querer estar con esa persona, pero no está entrando ninguna pareja en tu vida porque estás anclada a los proyectos que tenías con esa persona. No quieres a la persona, pero esos proyectos sí te interesan. Y eso está unido a esa antigua relación. Y eso hace que no pueda entrar nadie nuevo. Incluso que quien entre todo vaya mal porque va a ser una confirmación para tu inconsciente de no es la persona que encaja en esto que inconscientemente tengo preparado. Y las proyecciones tienen que ver con los trajes. Son trajes mentales que tenemos que lo que hace es limitar lo que es para ti. Tienes un traje mental, como si fuera eso, un armario, que tienes unos trajes hechos a medida para otra persona. Entonces es muy difícil que encuentres a alguien que le quede bien. Así que todo eso va dificultando y está muy unido a la abundancia porque al final es una energía, como digo, si estás tema duelos bloqueados, cosas paralizadas, etcétera, es energía de muerte. Y la abundancia es energía de vida. Entonces, tanto todo lo que es abundancia como la pareja, como vínculos, se bloquea. Y eso al final es, como digo, un pozo que generalmente queda en el inconsciente que la persona no sabe ni siquiera que tiene un duelo bloqueado. ¿Por qué? Porque nos dicen en psicología que el duelo tiene 5 fases. Realmente, clínicamente, tiene 9. Y no todas son emocionales. Entonces, ya tenemos, para empezar, mucho desconocimiento. No tenemos herramientas, nos falta toda esta información tan fundamental que lo que hace es que sea muy fácil que todo esto se bloquee. Es muy fácil. Y esto, a nivel inconsciente, pues va bloqueando tu vida, evidentemente, y aparte de bloquear tu vida, lo que va haciendo es que vayas teniendo cargas invisibles que va afectando cada vez más a tu energía. Y esto si lo llevamos al tema de la muerte, porque aquí os voy a preguntar, antes de pasar a esa energía de muerte y hablaros de eso, del tema duelos, hay un directo entero que es el que os decía, cómo vivir y morir con propósito. Pero tenéis dudas, queréis que explique algo, aprovechad que además tengo la pizarra para explicarlo. ¿Hay alguna duda? Vale, os pregunto porque estoy en Instagram en directo, pero yo siempre hago las masterclass por Zoom. Entonces, si alguna vez quieres acceder a una masterclass por Zoom, que son gratuitas, entras en mi canal de Telegram, entras en Telegram, pones Lorena Villén y entras en mi canal. Y ahí yo te informo y ahí voy ofreciendo un montón de espacios gratuitos, aparte de información, novedades, canalizaciones. Y entonces estamos por Zoom, aunque alguien me esté viendo por Instagram. Y por Zoom sí que puedo mirar con más calma las preguntas que me hacéis, ya que en Instagram sabes que salen muy rápido y no da tiempo a leerlas. Entonces, ¿alguna pregunta o algo que se pueda aclarar de los duelos que sea importante? Tema estrella de qué nos cuesta de los duelos es la emoción de miedo. Que la emoción de miedo justo en la muerte es la que te deja atrapada. Ojo, ¿eh? Por eso es tan importante aprender a transitar los duelos, que al final los duelos son como micro pequeñas muertes, para que cuando venga lo más grande no te quedes ahí. Y está muy asociado al miedo. Vale, por lo que veo no hay preguntas.
Porque es que quienes estáis en el Zoom habéis estado en el otro directo y os ha quedado todo clarísimo porque ahí expliqué un montón. Bueno, pues vamos allá. Como tenemos ese directo, os lo recomiendo que no lo haya visto y seguimos con esto que es el tema de la muerte. Un tema tabú en esta sociedad y encima tan importante por el que todo el mundo va a pasar y por el que hay mucho riesgo de quedarse atrapado. Porque hay muchísimos motivos que ahora os voy a explicar y esos motivos son los que debemos ir resolviendo en vida, que para eso también tenemos la vida, ¿no? Entonces, morimos como vivimos. Esto es importante. Por eso, todo el miedo que tienes a los duelos, a las despedidas, a soltar, etcétera, tú piensas que ese miedo se multiplica muchísimo en la muerte y el miedo es lo que te deja atrapado, entre otras cosas, pero es de lo que más, de lo que más, de lo que más, de lo que más. Un porcentaje altísimo, ¿vale? El miedo. Entonces, morimos como vivimos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una coherencia entre tu vida y tu muerte. Que si tú no tienes una vida libre de cargas en la que tú haces un proceso, tienes conciencia, vas sanando, vas soltando, vas etcétera, no puedes pretender hacerlo en el último momento ni que en el último momento no esté. Al revés, en el último momento te está esperando eso y mucho más. O sea, te está esperando lo que sabes conscientemente y el inconsciente. El inconsciente es un 95%. Por eso conmigo trabajamos todo el tiempo el inconsciente. Tanto en los retiros de las constelaciones cuánticas, no familiares, cuánticas, para poder entrar realmente en el inconsciente cuántico. Porque ese es el tema del duelo. El duelo hay que liberarlo no solo en las 9 fases, sino en todos los planos y en todas las dimensiones. Tú puedes sentir que la dimensión emocional ya no sientes nada y lo puedes tener atrapado con contratos, con promesas, con todo, estar enganchado a la persona, a entidades, a un montón de cosas. Entonces, eso es muy importante. Así que hay una coherencia entre tu vida y tu muerte. Si tu vida la vives con desconexión, con carga, con no sé qué hago aquí, no tengo propósito, no tengo tal, en la muerte estás perdidísimo. ¿Sabes? Todo eso multiplicado. Así que empieza a observar, porque como mueres, como vives. Y tenemos la oportunidad de cambiarlo desde ya. Y empezar a hacer los procesos para tener una vida mucho más liviana, donde disfrutar, donde estar conectado, donde tener abundancia de recursos, etcétera, para que así sea el reflejo en coherencia. Después, si vives cargando, mueres cargando. Como siempre, se intensifica y multiplica, pero claramente es así. Y si vives en coherencia, es más fácil morir en coherencia y eso hace que puedas salir por un canal que sí que tendrás, que es el de la coherencia. Y si vives evitando, mueres reteniendo. Hay muchas personas que se mueren así. Todas las cosas que evites, después las retienes. Y aparte que las lleves a la siguiente vida, que ahora te puede dar un poco igual porque dices, bueno, ya no pienso en la siguiente vida. No, si el tema no es la siguiente vida, el tema es cómo haces esa transición y luego todo hasta que vuelves a otra vida. Lo de la otra vida es lo de menos. Es todo lo que pasa ahí. Así que eso es fundamental. Y yo antes de nada, antes de contaros esto, os cuento algo personal también porque, ¿por qué hablo de este tema? Hablo de este tema porque en mi vida, precisamente, quien me conoce sabe, esa conexión, esa abundancia, esa magia, esa sincronía, ese tal, no viene de la vida, viene de todas las veces que yo he transitado la muerte. Y no solo como duelos, sino como cosas directas que yo he vivido, claramente. Y también te da una claridad y el acceso a unos mundos que quizá no tienes si no pasas por ahí. Entonces, esto es muy importante, pero igual he visto a muchas personas morir y se han muerto muchas personas tanto cercanas como en otras, de otras maneras, ¿no? Y aquí cuento un caso que hace muchos, muchos años, yo todavía, pues, claro, hace muchos años yo tenía información, sabía cómo iba, pero bueno, no sabía tanto como sé ahora. A mí evidentemente yo he tenido una vida por la que he pasado por muchas fases y partes y yo he trabajado mucho con lo social y me sigue encantando, ¿no? Y entonces, bueno, hubo un tiempo que me contrataron para estar en un hospital acompañando a una persona en la muerte. Estoy en Madrid, en un hospital a las afueras. Y entonces, bueno, pues claro, vas viendo el proceso, como la persona día a día se va pagando, etcétera. Y aquí hablamos de una persona mayor, una persona con una vida sencilla, donde la familia le ha podido permitir esto, lo otro, con atenciones, con tal, o sea, como que
todo muy bien, muy top. Y los últimos días, porque claro, hay un proceso, ¿vale? En el cual los últimos días antes de irte vienen a buscarte tanto los del karma como los del no karma, como los de la luz como de la oscuridad, y aquí a echar cuentas. Y también te van enseñando, según quién viene, por dónde vas, qué tienes que hacer, etcétera, ¿no? Que es lo que digo, es mejor tener todo esto en vida y luego en el último momento ya es como que esa guía, como ya sabes cómo va, no te pilla tan, pues eso, tan desconectado y aprovechas todo eso para ir hacia arriba, ¿no? Bueno, pues todo ese proceso que la persona te suele decir, quien ha trabajado en residencias, con ancianos, etcétera, te suelen decir, ha venido a verme, y te dicen a alguien que conocen porque es la manera de traducir esas entidades mentalmente en personas que conocen, ¿no? Han venido a verme tal, han venido a hablarme, han venido, bueno, cuando te dicen eso, la persona está en su última semana, ¿vale? El caso, que bueno, vives todo el proceso, aquí me puedo alargar mucho, que no es lo que quiero, porque digo, prefiero hacerlo más directos y con las dudas que tengáis os cuento. El caso es que el ambiente se torna tenso porque llega un momento que no le vienen a buscar ni seres de luz, ni familiares, etcétera, ¿vale? Y hablamos de, digo, una persona con su familia, yo estaba en contacto con la hija, tal, todo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza ella a hablar, claro, hablan como entre planos, y hay como una negociación, etcétera, que como digo, lo he visto muchas más veces, pero bueno, esta es que fue en directo y más fue con su hija delante, que era la que me había contratado. Y bueno, pues eso empezó a ponerse mal, 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 hasta que en el transcurso de los días llega un día que claramente es como si la quisieran arrastrar a la oscuridad total y ella empieza a hablar y empezamos a ver cómo van tirando de su cuerpo y empieza como una especie, no sé decir convulsiones, pero tampoco eran convulsiones clínicas como tal, o sea, muy curioso. Entonces empezaba ahí y entonces lo que veíamos, su hija y yo, que su hija nada que ver con este mundo ni nada, o sea, nada, de hecho, eh, la hija trabajaba con un tema de teléfono, de llamadas y tal, y nada que ver. Y bueno, claro, pasa eso, yo sabía lo que estaba pasando, entonces ella al verme segura, pues claro, me preguntó, pero igualmente como era tan evidente, le digo, claro, tal, ella ve que su madre está sufriendo y no le está pasando nada a nivel médico, a nivel tal, sabes que está pasando algo más, es como todo, no hace falta creer porque cuando lo vives se te abre la mente se va y se te abre la conciencia, ¿no? Realmente. Total, que ahí pasa todo eso y ahí ya vemos el tema, que decimos, madre mía, ¿cómo hacemos para que la suelten? Porque ya las dos, yo ya veo que ella ve que a su madre la tienen enganchada y la están tirando del cuerpo físico, o sea, una locura. Y entonces le digo, bueno, voy a hacer yo una cosa. Entonces pruebo a hacer, parecía que se mejoraba y le digo, no, ponte conmigo. Y entonces nos ponemos las dos, empezamos a decir una serie de cosas, a cortar unos lazos. Yo hice lo que pude, dentro de lo que pude, y llega un momento que se cortan todos esos lazos, hay un montón de karma, un montón de cosas, y la sueltan. Pero fue, os lo digo de verdad, os imagináis en la habitación del hospital, viendo como si fuera un exorcismo, porque es que era muy fuerte con personas, como digo, que no son de este tipo, ni espiritual, ni nada, o sea, era fuerte el tema. Las dos ahí, como si rezáramos el rosario, pero no estábamos rezando, estábamos haciendo otro tipo de ejercicios. Y cuando acabamos de hacer eso, como es que lo vimos, como cortaban, la soltaban y ella volvía, boom, con su cuerpo para atrás, a estar tumbada. ¿No? Fue increíble, increíble. Entonces de ahí ya empezamos todo ella y tal a decir, vale, vamos a preparar todo esto, porque si esto ha pasado, o sea, le quedaba, a lo mejor no se le quedaban 2 días, pues imaginaos lo que esperaba por delante. Entonces, bueno, eso fue, eso además es muy bueno para la hija, para que ella también se libere, lo que se tenga que liberar y tal, bueno, hacer todo ese proceso. Entonces, este es un caso muy sencillo e incluso tranquilo dentro de lo fuerte que es, porque es como, bueno, toda la situación es ideal en todos los sentidos y tenía ayuda. Pero claro, todo eso ahí es que ahora lo que vamos a hablar, ¿por qué quedas atrapado? Que hay muchísimos motivos y encima, ¿dónde quedas y qué es lo que pasa? Y si cuando eras pequeño tenías miedo a la oscuridad, eso es poco, eso es poco. Entonces, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, temas. ¿Por qué te quedas atrapado? Hay muchos motivos, yo os voy a decir los más importantes que podéis tener en cuenta, ¿vale? Para que a partir de ahora, esto no es para tener miedo, evidentemente, porque si no yo no estaría hablando así de tranquila, ni es la idea al revés, es entender
la información es poder, que se nos abra la conciencia y poder tener esas herramientas para llevar esto de otra manera, porque como se está diciendo es bastante importante. Entonces, ¿por qué quedas atrapado? Vale, lo primero es el miedo, luego lo voy a volver a repetir, pero es el miedo. Y aquí os explico algo. ¿A qué se refiere con quedarse atrapado? Vale, porque en el proceso de muerte hay todo esto, te vas apagando, hay como una puesta al día, hay un ajuste de cuentas, en ese ajuste de cuentas ya se va viendo para dónde te llevan, quiénes vienen, etc. Según las cargas que tú tienes, vienen unos, vienen otros, te viene todo el karma, todos los contratos, las entidades, lo de vidas pasadas que no recuerdas pero que siguen activos, o sea, tienes ahí un ejército de energía, para bien y para mal, en el que se está rifando para dónde vas, ¿vale? O sea, que es un proceso potente. Pero luego, cuando ya, vamos a decir, mueres, el proceso del alma, o sea, eso no es en un segundo, el proceso del alma se tiene que soltar y pasa por un montón de planos. O sea, que ya, aunque tu cuerpo esté muerto clínicamente, tu alma pasa por varios planos. Pero sobre todo, aparte de pasar por esos planos, hay un momento que en todas las religiones y en todos los esto le ponen nombre, que si lo llaman purgatorio, que si lo llaman, tiene como un montón de bachán, luego en Egipto le ponen otro nombre, tal. A mí me gusta mucho el de cama loca, que ahora os lo voy a explicar, pero bueno, el nombre es lo de menos. El caso que es un estado en el que haces todo esto y el alma está ahí para depurar. Y en esa depuración, claro, si tú has hecho todo el trabajo en vida, esa depuración es, vamos, ropa limpia en una lavadora que le puedes dar al programa de 15 minutos. ¿Vale? O sea, tal cual. O sea, no hay nada que hacer. Porque has hecho todo en vida. Y en el último momento has sabido ponerte al día, has sabido lo que tenías que hacer y ya está. Pasas por ahí, te vas. Ahí, tú no pintas ahí nada. Pero cuando no, empiezan los problemas. Estás ahí y puede que no sepas que estás muerto, tengas miedo a realmente morir y ya te vas quedando en ese plano. Como no tienes conciencia del tiempo, puedes estar ahí, ni se sabe. Y con todo lo que tengas pendiente, va a ir. Entonces, eso ya hace que te quedes atrapado, incluso define cuánto tiempo vas a estar atrapado y después también en la siguiente vida cómo va a ser. Así que es bastante fuerte. Y como os decía, a mí me gusta llamarlo cama loca porque tuve la gran suerte, hace más de 10 años, hace un montón, de tener una maestra que me enseñó muchas cosas, pero entre ellas, ella hacía un tipo en concreto de chamanismo que no es como el que venden ahora de la New Age, ni el que está por ahí, no tiene nada que ver con eso, o sea, para nada. De hecho, era una línea que se dedica a la liberación del alma, a la tuya propia, entonces era todo el camino para liberarte, que no es como para, vamos a decir, tanto crecimiento en vida, sino como para liberarte del samsara, ¿no? De la rueda del karma. Bueno, era muy profundo y no tenía que ver tanto eso como repito, con el chamanismo, ni con un chamanismo tan espiritual o tan de magias y cosas así y tal, para nada. O sea, para mí era otro nivel, pero hay una cosa clave. Esta mujer vivió en templos de la India siendo traductora de las personas con mayor conocimiento de todo esto. Entonces, ella tenía de primera mano, por eso, repito, no es un chamanismo normal y no estoy aconsejando el chamanismo que hay por ahí, porque es que esto no tiene nada que ver, porque ella nos contaba de primera mano unas cosas increíbles y una información increíble que yo ya tengo apuntado con cuadernitos que iba teniendo, ¿no? Para en aquel entonces cuadernitos yo creo que tenía móvil, pero vamos, que eran los móviles que no tenían ni color, no tenían nada. Y ahí nos iba dando toda la información de todos los planos, de tal, bueno, increíble. Hay de cosas que con el tiempo en internet he encontrado, pero hay muchísimas cosas que no. Entonces, da igual el nombre, lo que pasa que yo también como por honrar esa información uso ese nombre, porque ella lo explicaba genial y bueno, era increíble porque te explica dónde se queda un alma y por suerte, como sabéis, yo lo veo, me ayudó a saber lo que veo, en qué plano está, porque en este plano te puedes comunicar, en este no, etcétera, 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 ¿vale? Porque esto no penséis que alguien se muere y esto de puedes hablar con el muerto. Puedes hablar, depende en qué plano está, no es aconsejable si tiene pegado entidades, contratos, etcétera. O sea, hay como un montón de variables que esto no es como
lo que cuentan por ahí o lo que se ve por ahí. Entonces es muy importante ver todos estos planos, ¿no? Y bueno, aprendes tanto. Aquí vamos a hablar de Kamaloka, pero hay un reino que es el Pretaloka y se dice los pretas. Los pretas son entidades enganchadas a las adicciones. Y hay personas que de repente de la noche a la mañana tienen una adicción y es porque se le han pegado pretas. Se te pegan los pretas y entonces tú empiezas a tener la necesidad de repente de fumar, de beber, de no sé qué, de no sé cuántos, de la nada. Es increíble, increíble. Y a la vez también, si la persona muere con adicciones o con usar la evasión, usar tal, también va con los pretas. O sea, todos los mundos y todos los planetas de dimensiones están relacionados. Es increíble, increíble. Y luego había muchas prácticas para liberar almas, que, por ejemplo, de familiares que se han quedado con los pretas, había formas como de darle lo que necesitan para que tengan eso, se les quite como ese ansia y puedan ascender. Bueno, pero claro, no de una, hay un montón de planos, de los pretas tienen que pasar a estos, a los otros, a los otros, a los otros, y todo, ¿no? Es al mundo de los Deva, los Devaloka, todo, o sea, es increíble. Y, y bueno, entonces, yo uso Kamaloka porque me gusta, ya que aprendí todo esto con muchísimos más planos, que como digo, aquí no puedo explicar todos los planos, qué entidades hay en cada plano, cómo funciona, etcétera, porque sería larguísimo, ¿vale? Pero nos quedamos con la idea del Kamaloka, que es umbral y es esa región semimaterial, que es invisible para el ojo humano, pero donde va tu alma al morir, ¿vale? Es como de los primeros pasos. Y de ahí se decide si asciendes, si no asciendes, si te vas a un sitio o si te vas a otro. Así que es algo muy importante. Claro, luego te digo, yo no sé lo que habrá por ahí por internet con este tema, porque claro, yo os digo esta información, pero por suerte no la he tenido que mirar en otros lugares, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Egipto era el Duat, ¿vale? O sea, cambia el nombre, pero al final es la misma información. Y todas tus partes inferiores que no has trascendido son las que te enganchan ahí, a ese estado, lo que te impiden trascender. Ese estado intermedio, si lo sabes aprovechar bien, lo poco que te quede de karma, lo poco que te quede de, se dice, bajas pasiones, de vicios, de apegos, etcétera, lo sueltas. Pero claro, para eso has tenido que durante la vida, como digo, hacer ciertas cosas, saber qué hacer en los últimos momentos y que para eso hay que educar a tu mente y a tu cuerpo, a tu conciencia, para saber lo que tiene que hacer, para saber irse. Pero al final es así. O sea, es como a ti si te meten en una mansión muy compleja y te dicen, te vamos a dar 15 segundos para salir. No vas a salir. No vas a salir. O sea, o te tiras por una ventana que va a acabar todo mal porque te deseo lo mejor o no vas a salir. Entonces, claro, es como, ¿por qué no te dan los planos? ¿Por qué no conoces la mansión? Coges la llave, aprendes todo y seguro que en 15 segundos ya lo sabes porque ya te vas a conocer la casa, ¿no? Esta es la idea. Entonces, ahí, esos 15 segundos, no en este caso, ese umbral, lo que te queda, si es poco, ahí es donde se quema. Pero tu conciencia tiene que haber hecho el proceso, saber gestionarlo. Y ahí es donde se sueltan los deseos, las adicciones, tal. Claro, antes de eso tienes que saber que has muerto. Porque si no, no lo sueltas. Esta es la siguiente historia. Entonces, por eso hay lugares que dices, es que sigo oliendo a tabaco donde fumaba mi abuelo. Es que a lo mejor todo lo sigue ahí fumando. Y eso hay muchos sitios. O lugares que de repente huele a tabaco, huele a alcohol, huele a tal. Y es por esto, es los pretas. O sea, es esa entidad que como no se ha enterado qué tal, se ha quedado en eso. Tal cual. Ahí se queman también los impulsos, pero repito, si has hecho el proceso, si no, no, si no te quedas en el impulso, ¿vale? La culpa, el miedo, etcétera. Igual, el miedo, si vas con lo justo para cruzar, como vayas con mucho, no cruzas. Porque claro, evidentemente, es un proceso, como digo, para hacer esa ascensión. Pero si hay mucho, pues ya te quedarás ahí y eso se va complicando. En ese plano es donde se quedan atrapados las personas que tienen muertes repentinas porque no les da tiempo a hacer todo este proceso y nadie les ha enseñado, porque aún así, si tú aprendes todo esto, aunque tu muerte sea repentina, no es lo mismo, porque tú ya habrás entrenado en vida, a tu ser le das la información
Y tu ser, el día que va a pasar, hace todo eso, porque tiene toda la información. Pero cuando no es, vamos a ver, si alguien ya de forma tranquila va mal, pues imaginaos a alguien de forma repentina, ¿vale? Y luego personas que han acabado con su vida, no voy a usar ciertas palabras porque sé que se censuran, ¿vale? Entonces, personas que han acabado con su vida, que han tenido algún tipo de gesto en contra de su vida, que les ha mandado al otro lado. Entonces, ahí es donde se quedan atrapados. Incluso si tienes karma y tienes pactado una muerte y tú la adelantas quitándote la vida, te quedas ahí hasta la fecha que tenías. Y cuando cumple tu fecha que tenías, empiezas este proceso del que estamos hablando, no antes. O sea, te toca seguir viviendo en ese plano lo que tenías que vivir, aprender todo para el día en el que estaba por contrato empezar a hacer este proceso. Pero claro, ya para entonces te has perdido un poco porque fíjate dónde estás. No estás en un plano de una conciencia como estamos aquí, porque ahora mismo somos afortunados. Tenemos vida y tenemos la conciencia, que esto es muy importante, que este es el tema, porque los planos, esto que os digo de los preta, los deva, no sé qué, no sé cuántos, los preta no tienen conciencia. O sea, es una conciencia muy inferior, muy inferior, muy inferior. Entonces, como caigas en planos donde no hay conciencia, es muy difícil salir, porque lo único que te puede sacar es la conciencia. Y si entras en planos donde casi no hay, ¿cómo sales? Volvemos a la mansión. Si te apagan todas las luces de la mansión y es por la noche y no la conoces, ¿cómo sales de ahí? Es muy difícil. Pues es lo mismo. Entonces, si por lo menos tiene luz, que es la conciencia, la luz simboliza la conciencia, ¿vale? Por eso os pongo estos ejemplos. Entonces, es súper importante. Y esto no hay que verlo como un castigo, es un filtro, es un umbral que se pasa para filtrar. Como digo, si tú durante tu vida tienes muchos filtros, cuando llegas a este último filtro, tú pasas, estás depurado. Pero claro, si tú durante toda tu vida no pasas por ningún filtro, cuando llegas a ese como si fuera el primero, vas con todo. Entonces, ¿qué pasa el filtro? Que el filtro rebosa, o sea, eso no funciona, no vale. Pero realmente, cuando tú haces todo este proceso, cuando llegas ahí, para mí eso es un acelerador. Porque ahí es donde tu conciencia dice, vale, he aprendido todo el camino, es esto, esto, esto. Cuando llega aquí es, suelto lo último que tengo y voy para arriba. Y ya voy con conciencia a una conciencia mayor, a hacerme conciencia plena. Pero cuando no, imaginamos. Entonces, aquí, todo esto, evidentemente, todas las entidades, tanto, usar si que la palabra positiva o negativa, pero las de luz o tal, o las de arriba y las del bajo astral, lo saben. Evidentemente lo saben. Y el problema es que las que son de conciencia superior a las de luz o las entidades de luz te pueden guiar, pero no tienen ningún interés en atraparte. Ningún interés. Te pueden guiar, te pueden decir aquí estoy. Fin. Pero todas las entidades bajas y del bajo astral tienen todo el interés en engancharte. Todo, porque tú tienes algo que ellos nunca pueden tener. Que es luz, conciencia y alma. Aparte ya de emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes algo que nunca pueden tener. Así que viven de ti. Y si ya en vida te pueden enganchar, pues imagínate en muerte. Imagínate en este estado y en este momento. Ya. Increíble. Ahí es donde te pueden enganchar. Entonces, yo ahora voy a seguir contando porque puedes quedar atrapado, pero ya estamos entendiendo, como digo, esto es mucho más complejo de lo que lo estoy contando. Muchísimo más. Pero también sabéis que yo intento ponerlo todo en palabras sencillas, que se entienda, que entendáis que es una transición, etcétera, y hacerlo sencillo, ¿vale? Igual haremos más directos y hablaremos del tema. Pero con esto, antes de entrar en cómo no quedar atrapado, hasta aquí, dudas, preguntas que tengáis. Vale, aquí creo que habéis puesto preguntas en el chat de Zoom. Bueno, buenísima la pregunta. ¿Se puede decidir no volver a reencarnar? Claro. Si tú puedes decidir lo que quieras. Pero como va por un tema de coherencia, tú puedes decir una cosa, pero si no hay coherencia, nunca va a pasar. Tal cual. Tal cual. O sea, así.
Es como, yo puedo ir a una tienda con una peseta y comprar algo de 100 pesetas. No. Pero puedo decidir, sí, decidirlo lo puedo decidir. ¿Lo quieres decidir comprar? Decídelo, pero cuando llegas a tienda no te lo van a dar. No va a ser posible. ¿Por qué pongo este ejemplo de las pesetas? Que dices, una moneda antigua, aquí en España, sí. Da igual, es la energía. Es la energía. Tú puedes decidir lo que quieras, pero tú ahí entras con una energía y esa energía te dice lo que puedes adquirir y lo que no. A dónde puedes llegar y lo que no. Entonces, no es lo que decides, es tal. Cuando lo decides, entre comillas, que no es que lo decidas, es cuando tú haces este proceso, además es que esto luego es dimensiones y planos, ¿vale? Yo os puedo contar algo personal, porque yo, como sabéis que canalizo, y canalicé mi plan de vida, mi plan de muerte, y todo esto, porque yo pregunto mucho y me voy enterando, y aparte sí que voy viendo, según tú trabajas en vida, cómo puedes cambiar lo que vas a hacer después. Entonces, y yo hubo un momento que pregunté, bueno, pero yo puedo ser mi última vida y me voy. Claro, me contaron, vamos a ver, esto va por planos y dimensiones. Entonces, eso no es que hay un corte y eso se desconecta. Tú luego vas a hacer esto que haces aquí en otros planos y otras dimensiones y vas cambiando de público. Vas haciendo en otros planos lo mismo, pero otras conciencias, hasta que llega un punto que tú, no estando encarnado en cuerpo físico, pero sí teniendo conciencia y alma, haces eso mismo a otros seres que no están encarnados y tienen cuerpo y alma. Entonces, vas como sirviendo a reinos superiores. Siempre estás en conexión, pero vas siendo a reinos superiores. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el tema. No solo que no se decida, sino que es un tema de coherencia, sino que es curioso que cuando podrías realmente energéticamente decidir, estás tan a gusto con tu plan, porque claro, ya has transmutado un poco eso, que te apetece lo que te toca. Entonces es un tema como de coherencia y de conexión con tu destino. Entonces pasa esto, porque luego tú continúas haciendo labor en otros planos y desde otros lugares. Entonces, bueno, es una pregunta igual que abriría un montón de información, pero creo que con esto ha quedado claro. Entonces, lo que pasa es eso, que sí que tú lo puedes decidir, pero cuando llegues allí y tengas esto, pues nada, o sea, vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Entonces, claro, esa es la historia, es prepararnos para que, en el caso de que tengas que medio volver a empezar, no empieces desde el mismo punto y tengas una vida fácil y sencilla para desarrollar mucho más e ir a una octava superior, que esa es la clave. Mira, y aquí un compañero, que me alegro mucho de verte, de que estés aquí, me ha hecho mucha ilusión que te conectaras, dice, tuve problemas con adicciones, me preguntaba porque algo que no había hecho nunca, que por qué ahora, y pensé que era parte del plan de mi alma para poder ayudar a también, para preguntar también lo que nos estás compartiendo. Vale, o sea, eso sería el sentido que tú le has dado, ¿vale? Y ese sentido que tú le has dado, a lo mejor ese sentido lo tiene también en otro que generalmente por plan no es. Nuestro plan es algo como más abierto y, no tiene y tiene un sentido, pero como mucho más abierto. Es como algo muy desfigurado, ¿vale? No es tan concreto nuestro plan. Entonces, ese sentido que tú le has dado, que es perfecto, porque si eso te sirve a ti para ayudar a tu entorno, a tu gente, tal, es divino. Todo es divino, pero es divino. Pero es curioso lo que dices. Si tú, ¿por qué tuviste problemas con las adicciones cuando nunca te había pasado eso, cuando no habías tenido contacto, etcétera, etcétera? Probablemente esa energía estuviera en tu árbol genealógico, en tus vidas pasadas, en algo, y está bien, porque ahí está el tema. ¿Qué te ha pasado a ti? Que yo a ti te he visto en talleres míos haciendo cosas conmigo. ¿Qué te ha pasado? Que tú en el momento que has empezado a conectar la conciencia, tu ser ha sido muy inteligente y ha dicho, todo esto te espera allí. Te lo voy a dar ya. Porque así lo vas quemando y cuando llegues no te espera. Que ese es el plan, por lo que os digo, que importante es prepararnos y hacer todo eso antes. Y limpiar todo eso antes. Entonces, realmente, ese sí que sería, que no sería un sentido, esa es la lógica que tiene eso. Para mí, conectándote, o sea, respondiéndote a ti de forma concreta, directa, ¿vale? Con lo que te conozco. Me estás haciendo así con la cabeza porque creo que te cuadra, que lo estás entendiendo. O sea, ¿por qué? Porque tú elegiste el camino de la conciencia. Y al elegirlo, ahí es donde cambia todo, porque te esperaba todo eso. Pero claro, tú vives sin conciencia, y te vas a encontrar con todo eso allí. Pero realmente, al tú decir, no, quiero vivir consciente, quiero tal, tu ser dijo, pues vamos desfilando cosas.
¿vale? Y por suerte, como tú estás en este camino, haces estas cosas y tal, lo has ido llevando, entonces ya lo que tú dices le has dado un sentido, bla, 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 que eso está muy bien, pero claro, fíjate, es un regalo, lo que te ha pasado, como te ha pasado a ti, por lo menos, pero es un regalo porque tú tienes conciencia y estás en este camino, si no, no, a cualquiera destroza, y destroza a la familia, y destroza a todo el mundo. Es lo que digo, por eso es tan importante, muy, muy, muy importante. Y me encanta esa pregunta, es buenísima, de verdad voy a hacer otro directo para que me hagáis preguntas así, prepararlas, porque yo ahora voy a contestar aquí algunas, pero veo que hay un montón. Entonces, dejarlas preparadas, porque o en Instagram o tal subiré una cajita para que me las dejéis y hago otro directo y contesto y además desarrollo más esto. Porque te puedo explicar, pues eso. Bueno, os voy a contar una cosa de los PRETA. Vale, si lo queréis llamar PRETA, las entidades de las adicciones, ¿vale? Esto lo conté hace muchos años una vez. Yo trabajé para personas con diversidad funcional y, bueno, así con este colectivo. Entonces, pasó una cosa curiosa. Yo estaba en una asociación y entonces había gente que se ponía en contacto y buscaban asistentes personales, etcétera, para esto, ¿no? Y llega una mujer, de Madrid también, que tiene un hijo que, pues por su desarrollo madurativo y tal, necesita una persona que la acompañe, un asistente personal. Entonces, esta persona, que aparentemente, si la llevamos a nivel médico, le habían puesto unas etiquetas de pues, retraso madurativo, de tal, de cual, no sé qué, bueno, todo esto, esa persona lo que pasaba es que podía conectar con otros mundos y veía todo esto, ¿vale? Veía todo. Que claro, yo cuando lo conocí, porque a mí esto me pasó después, el caso que yo entre semana no podía y yo unos fines de semana hago ese trabajo con el hijo, con la madre, ¿vale? Pues lo que tenías que hacer, que llevar a la familia, que tal, bueno, tus trabajos, ok. Y entonces me dice ella, me dice, me alegro mucho que vengas tú, porque a mi hijo tú le has sentado bien, le ha venido bien y no le ha dado crisis, no sintió esto, 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 esto. Y le digo, pues muchas gracias. Y me dice, eso es porque eres una persona, entonces me suelta una serie de adjetivos, pues bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Una persona consciente, bla, 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 de luz, lo que dice. Y me dice, ¿y por qué no fumas ni bebes? Y claro, yo ahí me quedo diciendo, ¿esta qué sabrá? Porque al final es tu trabajo, o sea, tú imagínate. Y claro, me quedo así y digo, ¿y eso cómo lo sabes? Y dice, no, es que me lo ha dicho mi hijo. Y le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque no tienes pegado esas cosas que tiene la gente que fuma y bebe. Vale, 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 vale. Yo ahí yo no había caído en esto, estaba trabajando, yo no había caído en toda esta información. O sea, entendía lo que me estaba diciendo, pero yo realmente estaba en otro contexto, o sea, yo no me iba a poner a desarrollar nada, o sea, yo me quedé pues como, madre mía, total. Que la cosa me dice, oye, mira, no me puedes buscar a alguien que pueda durante la semana hacer esto conmigo, tal, porque tú no puedes, necesito a alguien. Y digo, sí, yo le voy a decir a una amiga, no era muy amiga, pero bueno. Y mira, en concreto, era la novia de un ex. Pensé. Porque ese ex me metió a mí en ese trabajo, o sea, nos íbamos metiendo el uno al otro en todos los trabajos, yo le metí en el anterior, en ese, entonces estaba como todo ahí, ¿no? Entonces, pienso en ella, porque la mujer me repite, tiene que ser alguien que no fume y que no beba. Entonces, yo me acordé de ella, y entonces yo sabía que ella no bebía ni fumaba ni nada, pero no le gustaba, tal, toda esta historia. Total, que se lo digo, ella va al trabajo, va un día, y al día siguiente me llama la mujer y me dice, mira, tu amiga muy maja, muchas gracias por ayudarme, dice, pero te he dicho que no fumara y fuma. Y claro, yo llamo a la amiga y le digo, oye, digo, ¿tú te has puesto a fumar en el trabajo? Digo, o sea, primero, ¿tú no fumas? Dice, no. Y dice, pero es que últimamente, dice, ¿así alguna vez que me da tal? Y digo, ¿pero tú estás fumando en el trabajo? Y dice, no, ¿qué va? Dice, yo fumo el fin de semana. Dice, yo no porque no fumo, ¿no? O sea, como que le dio eso. Bueno, y al final ya hablo con la mujer y la cosa es que el hijo había percibido por esto que ella tenía las energías estas. Entonces, entonces el hijo le daba esa crisis porque él veía esto, él veía los preta, veía todos estos mundos. Y entonces él supo que ella fumaba y que había fumado el fin de semana porque le vio esto. Entonces, claro, la despidió. No él, pero claro, era evidente, o sea, esa situación. Claro, pero ella no fue al trabajo, pero tenía ese, entonces no podía ser, y entonces, bueno, ya buscamos otra persona y todo esto. Entonces, fijaos qué fuerte, porque ahí está claro que ella estaba fumando por una energía externa claramente.
Porque además cuadraba con el perfil. Es, no fumo, pero de repente me ha dado el fin de semana y de repente no sé qué, ¿no? Y esta persona no puede con esto, ¿no? Es increíble. Y no sé si os ha pasado aquí, que por lo menos en mi comunidad sois muy sensibles, ¿no os ha pasado a veces de ver un bar con mucha gente y gente fuera y haber cruzado de acera o haber hecho con el bar así? Como en vez de pasar por la acera normal, que puedes caber perfectamente, como que te despegas un poco o incluso te cruzas, o a lo mejor no lo haces, pero es como que un poco que ahí lo quiero dejar y no quiero pasar muy cerca. Vale, es porque tu ser ha visto eso. Ha visto entidades, ha visto no sé qué, ha visto no sé cuántos. Que eso pasa un montón. Hacedlo, cuando lo sintáis, hacedlo, no os sintáis locos. De verdad, porque hay gente que, porque como es raro, no, da igual, tú lo sientes, ando, cruzate de la acera, vete por la otra acera y ya está. Siempre cree en ti, confía en ti, en lo que sientes. Porque ahí vas a dar con la verdad, seguramente. Pero si no, te vas a obligar a tapar lo que sientes. Y si desconectas lo que sientes, ya pierdes la información. ¿Vale? Entonces, esto no es para demonizar, por favor, que creo que me conocéis de sobra, no es para demonizar ni esto, ni el otro, ni el otro. No, para nada. Estamos hablando de conciencia. Tú puedes hacerlo con cierto nivel de conciencia. No pasa nada. Porque eso no te va a enganchar. El tema es la conciencia. Si el tema no es tanto lo que haces, es desde dónde lo haces y qué herramientas tienes. Todo el mundo tenemos momentos en los que, como aquí hablamos de adicciones y tal, o sea, quien no tiene, si no se adicciona a un pensamiento, se evade. Quien no se evade, está enganchado al chocolate. Quien no, todo el mundo. Pero el tema es, si tú tienes conciencia, eso al final es una mini muleta que casi ni la necesitas, casi ni la tal, y que además vas a saber cuándo soltarla. Que ese es el tema. Y cuándo hacer el proceso. Eso es. Pero no demonicemos nada, por favor. O sea, no va por ahí. Eso sí que no. Porque esto no va de miedo, ni de tal, ni de bueno y malo, de tal, va de procesos y de conciencia. ¿Vale? Vale. ¿Y aquí qué más? Vale. Bueno, aquí estoy preguntando temas bastante complejos para contestar hoy, que os voy a decir que os guardéis esa pregunta, por favor, Begoña, guárdatela porque esa pregunta es buenísima, pero sí que entramos en otra dimensión que nos vamos mucho de lo que voy a contar ahora, pero es muy potente, entonces guárdalo, va a haber otro directo, de verdad. Dice, personas muy medicadas con enfermedades que pueden hacer. Claro, es que ahí ya se abren muchas ramas, ¿vale? Entonces lo veremos. Dice, lo del bar me ha pasado y cruzarme de acera pasar muy deprisa. Eso lo hacíamos cuando éramos niños. ¿Nos ha pasado en algunas casas que a lo mejor ibas a pasar por una habitación, por un pasillo, por un cuadro, por un tal, y pasaba más rápido? ¿Y eso por qué? Porque había portales, porque había fallecidos, porque había muertos, porque había tal, porque lo sentías. El problema es que nos hacemos mayores, todo esto lo vamos perdiendo, lo vamos tal, y esto es lo que necesitamos, que esta es la idea de lo que queremos despertar. Despertar para despertar la conciencia, para que entender todo esto y que para cuando llegue el día, no el día en el que muere, no, el día que empieza el proceso, no estés perdido y puedas hacer eso con amor. Incluso voy a decir una cosa, hacerlo con ganas. ¿Por qué lo vas a hacer con ganas? Porque dirás, es que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en vida. Y tener las herramientas y te da una seguridad que dices, voy para allá. Pero claro, desde otro lugar totalmente diferente. Imaginaos iros sin apego, que aquí está la cosa. Que mi maestra contó que, porque ella nos hacía hacer prácticas con la muerte, pero todos los días y todas las noches teníamos que morirnos, o sea, imagínate. Que yo os voy a explicar muchas de las prácticas desde otro lugar y desde otro sitio, porque por suerte todo lo que aprendo lo voy confeccionando con lo que canalizo y tal, y lo hago desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, increíble porque a mí me ayudó muchísimo ir enfrentándome a eso, porque, bueno, y además es muy curioso porque ciertas culturas incluso tienen palabras que abren puertas que si tú las dices justo en el momento de la muerte, te abren la puerta para subir. O sea, hay cosas brutales que no se conocen, que yo las voy a dar y las voy a explicar. Pero bueno, increíbles como estas que son mágicas. El caso que, bueno, estuve trabajando con palabras, con tal, he probado muchas cosas y he visto lo que funciona, lo que no y así. Y con esto que os iba a decir, vale, con ella, que dice que con estos maestros que aprendió todas las meditaciones y todas las prácticas y todas estas de la muerte, que claro, ellos veían la muerte como una liberación, porque en realidad es como, tenemos que ver la vida como la muerte, como la vida es una oportunidad, puede ser gozo, puedes disfrutarla, puede ser una oportunidad de la leche, pero claro, la muerte también es el momento en el que, o sea, te vas a un nivel superior, entonces tal, y que lo hacían tan diario, lo tenían tan trascendido,
que una vez a uno de estos maestros le fue una persona y le dijo, es que se ha muerto mi madre, y le dijo, felicidades. Yo se lo contaba, me acuerdo que yo alucinaba, lo estoy contando así, sé que puede parecer fuerte, hay que poner el contexto, hay que entender, entonces, esto no evita el dolor, pero lo que contaba ella lo contaba desde el lugar. O sea, tú fíjate esta gente, cuánto lo ha trascendido, que le salió instantáneo decir eso y después como que dijo, bueno, a ver qué digo. O sea, tuvo que, no que cambiar lo que había dicho, pero darse cuenta de que son diferentes contextos. Para él fue como, qué guay, porque tu madre tiene la oportunidad de liberarse, pues como, qué bien, y es como cuando nace. O sea, si le hubiera dicho acaba de nacer, le hubiera dicho felicidades. Que le dijo lo mismo. Porque esa persona ya ha conectado los extremos, ya es el todo. Ese es el todo, por eso se cierra el círculo. Entonces, dices lo mismo porque estás en el mismo sitio cuando empiezas que cuando acabas. Entonces, claro, no era una falta de respeto para esa persona, para nada. Pero a la hora de contarlo, claro, puede parecer fuerte. Y lo que digo, no hace falta que tú, porque aprendas conmigo a hacer la transición, a soltar duelos, a soltar cargas, a todo esto, no hace falta que tú contestes eso. Podemos estar en nuestro contexto, que nuestro contexto es el que es, y podemos acompañar a las personas en dolor y ya está. Pero a mí sí que me supuso voy a imaginarme a partir de ahora, durante ese tiempo, que cuando se muere alguien, yo digo felicidades, no lo decía, y luego me lo digo, y a mí misma también, ¿cómo sería? ¿Cómo sería que me esta noticia? ¿Qué tal? Entonces, todo esos años me supuso increíble movimiento, aparte de lo que yo había vivido en mi vida, con la muerte, con la vida y con la muerte, o sea, increíble. Y aquí, ¿me habéis preguntado más cosas? Vale, me estoy diciendo que se entiende perfectamente todo esto de los planos y te estás refiriendo a ese tipo de energía, sea cual sea tipo de moneda, no deja de ser un tipo de energía que en la Tierra le ponemos diferentes nombres, exactamente. Es así, es energía, al final es tal cual. Vale, pues vamos con, como digo, voy a resumirlo mucho y quedarme con lo importante, pero ¿por qué te quedas atrapado? A ver, ya visto todo esto, una de las cosas es el desconocimiento, que por esto también les interesa. O sea, todo esto interesa porque al final, cuanto más desconocimiento, más se va haciendo todo este proceso de la rueda de reencarnación de quedarte atrapado, ¿vale? Entonces, por apego, ¿vale? Por apego puede ser a cosas, a situaciones, a lo que querías hacer y no hiciste, por eso los duelos son tan importantes, a personas, a personas que a lo mejor ni has pensado, pero como tú tengas un duelo inconsciente no resuelto, ahí tienes el apego, ahí tienes el enganche. Tu inconsciente dice esto no está resuelto, esto no está, esto. Así pasa. O sea, apego, hay un montón de apegos, como digo, tanto a cosas, personas, vínculos y a duelos. Cosas del pasado, lo que hice, lo que tenía que haber hecho, lo que no hice, lo que quería haber hecho con esta persona, lo que me había dicho, el plan y el proyecto que tenía con tal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, uno. Otro, la culpa. La culpa, mira, hoy veía, porque es muy fuerte, hoy a una persona que ha venido a consulta, directamente le digo, le vi en la espalda, toda la espalda llena de reptiles. ¿Y cómo dices? ¿Cómo puede ser reptiles? Claro, los reptiles vienen del cerebro reptiliano, lo antiguo, ¿vale? Y lo antiguo en el árbol es todas las cosas que no hemos trascendido, de esa parte reptiliana de la que venimos como ADN, se ven como reptiles, y en este caso venía del linaje femenino la culpa. Toda la espalda, toda la espalda. Vi eso y pregunté, ¿eso qué es? Porque tiene un montón. Todo culpa. Y le digo, ¿sabes que todo esto es culpa? Porque por esto, claro, le cuadraba en su vida, en su momento presente, y dice, sí, dice, y me veía la espalda, toda la espalda con algo y no sabía lo que era. Y lo sentía. Pues la culpa. O sea, la culpa, la vibración que tiene ya para que te conecte con lo reptiliano, con lo antiguo, con tal. Bueno, total. Luego, todos los temas pendientes emocionalmente. Y pendientes emocionalmente, tanto no resueltos como duelos, otra vez, como las cosas que no has dicho, que te has callado, etcétera, 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 etcétera. Porque es que esto, alucinas, pensad que cuando te mueres no tienes nada que hacer, no hay entretenimiento. Entonces, eso se amplifica muchísimo. Eso que ahora es como, bueno, ya lo haré. Ahí ese ya lo haré es ¡boom! O sea, a lo grande, ¿vale? Porque no te puedes entretener con más cosas. No es que digas, bueno, ya lo haré, me voy a comprar. Entonces dices, eso se queda ahí, está. No puedes estar, no te puedes mover. Entonces es todo esto, ¿vale? Después, contratos, pactos y promesas.
Ahí entran un montón de gente que tiene contratos, pactos y promesas con el sufrimiento en vida y en muerte, con no ascender, con separarse de su ser, de su alma, etc. Aquí entran muchísimas cosas muy potentes. Os sabéis que las constelaciones cuánticas en los retiros lo hacemos, ahí lo habéis visto literal, con vuestros propios ojos, y habéis visto lo que hay, pero también lo trabajamos en todos los cursos y talleres, y en concreto, en uno que vamos a hacer con todo esto, lo vamos a meter también, pero digo, esto es un trabajo potente, pero casi todo el mundo tiene contratos y promesas de unos tipos o de otros, ¿vale? Y por último, el miedo, que ya lo he dicho, pero el miedo es lo que te deja en ese umbral indefinido. Porque además el miedo, ya una vez que lo activas, eso no para. Y ahí o tienes la conciencia, como digo, llegas con poco y ya, lo último lo que más, y te vas, o el miedo es algo que se alimenta solo. Y como hay entidades que viven del miedo, aunque tú lo intentes soltar, te lo van a alimentar. Entonces has entrado en un bucle que para salir de ahí, ojo. Que luego eso sabéis que a mí me viene de muchas personas que tienen muertos pegados que por qué no se van a la luz. O por qué no y hay muchos, que lo habéis visto también en las constelaciones cuánticas, que es que no se pueden ir. Que no se pueden ir. Y hay otros que es que se van para abajo. O sea, entonces no se pueden, no todos los fallecidos van a la luz, ni todos son luz, ni todo. No, pasa todo esto que estoy diciendo. Eso es muy importante, que la gente se piensa, son fallecidos y ya se convierten en luz y son tus guías. Mira, para ser tus guías, han tenido que morir con un nivel de conciencia altísimo, para que puedan dejar el plano material y hacer lo que han hecho en la vida anterior en planos y dimensiones superiores. Cuando no lo han hecho en la anterior, ¿cómo lo hacen en la siguiente? O sea, no hay por dónde cogerlo, pero bueno, historias que nos cuentan la New Age. Tema para otro directo. Entonces, los miedos. Importante, ahí es donde más te engancha, ¿vale? Las entidades. Como estamos diciendo, las adicciones, también. Todo lo que no has trascendido y superado en tu vida. Otra de las cosas, el no saber que estás muerto. Y no lo sabes porque no has trabajado en ello. Entonces no puedes diferenciar. Pierdes la conciencia, estás sufriendo y tal. El tipo de muerte, si mueres sufriendo, si mueres tal, si mueres también. Por eso es muy importante aprender, porque puede haber sufrimiento, pero si tú has trabajado en la conciencia, puedes seguir en la conciencia, como pasa con los duelos. La gente cuando tiene un duelo muy fuerte, a veces se tiene que medicar, una evasión, etcétera. No lo juzgamos, pero lo que entendemos es que cuando hay mucha conciencia, tú puedes sostener tu conciencia a pesar del dolor. Pero para eso tienes que tener una conciencia fuerte. Pero eso se puede trabajar, eso es la parte buena, ¿vale? Y también y esto estamos diciendo, cómo quedarte tú atrapado, no cómo te atrapan a ti. O sea, todos los motivos que tienes, todas las cosas que tienes para quedarte tú, que luego ahora os voy a decir por encima un poco lo que hay ahí que te engancha a ti, o sea, que imaginaos. Entonces, y por último, cualquier cosa, cualquier aspecto de tu sombra que no hayas trabajado, la sombra es oscuridad, y en ese momento se amplifica porque es un momento oscuro. Pues ahí es a lo grande, entonces, imaginaos, ¿vale? Dicho esto, ¿cuál es la última? Que como digo, aquí voy a meter todo, porque aquí hablamos de cosas muy fuertes, entidades de todo tipo, o sea, del bajo astral, de tal, de cual, de todo. Y ahí es donde van las entidades, cuando te ven ahí, o sea, ya están ahí, porque al final saben que es el sitio de donde pueden comer y alimentarse. Entonces, están ahí. Cuando ven a alguien que va muy ligero y se va a ir, no les interesa porque van a perder mucha energía en intentar atrapar un alma que va rápido. Entonces, ¿qué les interesa? A la gente densa. Dicen, aquí, sin hacer nada, ya lo tengo. Es de lógica. Al final es coherencia pura. O sea, tú vas ligero, sales ligero. Tú vas cargado, vas con cargas. Y esas cargas son densidad. Y ahí, pues como digo, hay muchos tipos, hay varios umbrales, varios entidades de todo tipo, bueno, etcétera. Esto si queréis igual me preguntáis, pero bueno, ahí son almas que se quedan almas en sufrimiento, almas en pena, almas no liberadas, almas que se piensan que están vivas y no lo están, y luego ya, pues eso, almas que se quedan con entidades, o sea, y se pueden oscurecer, es decir, se pueden convertir en oscuridad, porque por todo eso se convierte en oscuridad. Es un poco fuerte, pero es así. Y es increíble porque, claro, yo a veces veo cómo, me pasó el otro día, veo una persona a consulta para trabajar una cosa del trabajo y yo, evidentemente, sabéis que yo conecto, canalizo y fue como, es que hay que trabajar otra cosa
nada que ver, vamos a empezar por aquí, por favor, que esto es muy importante. Entonces le digo, mira, esta persona de tu familia se murió así, así, pasa esto, esto, esto. De repente, yo no conocía nada de esto en la vida, y me dice, sí, pasa esto, tal, bueno, una muerte dramática, no sé qué, y tenía enganchado, en oscuro total, al fallecido en el brazo, y le estaba tirando y llevándoselo a la muerte. O sea, increíble. Esto se ve bastante a menudo. ¿Y qué pasa? Que la persona no había parado de tener accidentes en el último tiempo. Y cosas. ¿Por qué te andan llevando? Pues si en vida, repito lo mismo, si en vida ya tienes esto, cuando te mueras, flipas. Flipas. Y eso la persona no sabe. O sea, imaginaos. Entonces, hasta aquí, dudas y preguntas antes de entrar en qué hacer para no quedar atrapado, aunque creo que nos está quedando claro, porque sabiendo cómo te quedas atrapado y por qué, ya sabes todo lo que hay que hacer. Pero bueno, preguntas y dudas. Vale, no veo en el chat, así que, ¿qué hacer para no quedar atrapado? Bien, como digo, con todo lo que hemos visto, ya tenemos una idea bastante hecha, pero ¿qué hacer? Uno, trabajar desde el inicio los duelos y la muerte. Fundamental. Prepararte para ello. Fundamental. Trabajar las emociones que te dejan atrapado, todas las emociones que acabo de decir. Trabajar mucho el miedo. Y el miedo, la única forma de trabajarla en este caso es enfrentándote, es decir, haciendo ese tipo de ejercicios que yo os voy a guiar a hacer, porque es así. Porque es una cosa muy fuerte, que a ti te dicen, o sea, yo acuerdo cuando claro, hace más de 10 años, o sea, yo era una baby, y me dice que tengo que imaginarme, o sea, tiene unos parámetros, ¿eh? Esto no es que te imagines el día de tu muerte y chao, no, hay unos parámetros y además entras con una energía, imaginas que vas entendiendo el proceso y vas sabiendo lo que tienes que hacer. Es como si dijéramos que tú vas a aprender la ruta completa entera, por imágenes, con planos, con fotos, con el Google Maps entero, y todos los días la tienes que ver hasta que te la sepas mejor que si la hubieras hecho en persona. ¿Vale? Pues es algo así, pero con otros parámetros, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante, pero es la manera de quitar el miedo. O sea, esa es la manera de quitar el miedo, porque al final ya has hecho esa ruta tal que dices, es que el día que vaya, me la hago con los ojos cerrados. Pues tal cual. El miedo. Hablar todo lo pendiente. Y esto es algo importante. Esto no solo es lo que te viene a la mente, que sí, sino preguntándole a tu ser. ¿Vale? Que esto también yo os enseño a hacerlo y eso lo hacemos en otros cursos y talleres. Perdonar y perdonarte, ¿vale? Esto no es como que es obligatorio y como que es para quedar bien y entonces tal. No, cuando hablamos de perdonar nos decimos a soltar. No es un tema de que estés obligado a perdonar, no es un tema de que parece que está obligado o esta moda así de quedar bien y tal, no va por ahí. Va por el tema de soltar, pero sobre todo de perdonarte. Muy pocas personas se han perdonado. Siempre hay algo. Entonces, muy importante. Siguiente. Cerrar capítulos de tu vida, cerrar ciclos, cerrar tal. Es muy importante. No hay que pasar por la vida sin sentido, hay que ir poniendo, porque esos ciclos y esos capítulos los tenemos a nivel alma. A nivel de plan del alma, venimos con unos ciclos en los que en cada ciclo tenemos que hacer algo, aprender algo y superar algo. Si no lo haces, llega un momento que te ponen al día rápido con alguna historia y te pasa algo para que te pongas al día. Pero eso sí que está marcado. Pues no son las asignaturas. Tal cual. Entonces es muy importante tener la conciencia de los capítulos de tal para poder ir haciendo ese cierre e ir estando al día con la energía. No es lo dejo ya, bueno, voy haciendo un poco y con poquito. No, la verdad es que no. Entonces, cerrar capítulos, cerrar ciclos. Devolver lo que no es tuyo. O sea, no quedarte con nada que no sea tuyo y recuperar también tu energía íntegra, recuperar los fractales de tu alma, que eso es un proceso casi de toda la vida, y recuperando, cerrando las heridas para ir recuperando todas esas partes, incluir todos tus yoes, para que cuando llegue ese momento estés lo más íntegro y seas la mayor luz para que no te come la oscuridad, claro. ¿Vale? No retener karmas, o sea, bueno, cargas iba a decir, pero bueno, trabajar el karma en general, no retener cargas, no acumular duelos, sanar traumas y densidades. Toda la parte de la sombra, de la oscuridad, de la densidad, ¿vale? Los asuntos materiales, dejarlos resueltos en vida. Eso es súper importante porque la de almas que se quedan por temas materiales enganchados. O sea, es increíble, increíble, ¿vale? A veces hay en sitios que sabes que
tesoros o cosas enterradas porque está el muerto custodiando el lugar. Es increíble. Pero es que mi maestra me contó que las personas que ven, yo no lo haría, yo no lo haría, pero que ella tenía a alguien que sí que veía y bueno, era en México, entonces, que ella vivió en la India, los templos y tal, pero bueno, en México, que para ganar dinero la contrataban para buscar tesoros y los buscan así. Entonces buscan al muerto, el muerto está enganchado a un reloj, a un tal o algo que escondió, que metió en algún momento, etcétera, y así encontraban el oro. Y que había lugares en México que está todo lleno de oro enterrado y lo encontraban así. Es increíble. Pero también yo esto lo he visto, pero yo he visto muchas veces ir por la carretera y saber que hay un cementerio por ver todas las almas enganchadas y decir, ahí hay un cementerio. Y luego lo había, claro, porque ves a todos almas enganchadas. Y depende del color, están en un plano u otro. Y depende un color u otro, se ve el nivel de conciencia. Y esto, el nivel de conciencia, tiene que ver un poco con la fe. Y no con la fe que nos han metido, porque esa fe no es real, porque eso lo pierde por el camino, porque la muerte es así, te deja con lo importante y te deja con la verdad a la cara. Sino es con un tema de conciencia de saber que tú eres una conciencia y que perteneces a una conciencia superior. Entonces, las personas que no tienen eso, las personas que lo niegan, vamos a decir, entre comillas, está mal dicho, serían los ateos, pero el ateo se refiere a una religión. Yo aquí no hablo de religiones, pero bueno, eso se ven como grises, se quedan atrapados en color gris. O sea, como una especie de tal. O sea, se puede saber incluso, es brutal. Es brutal, 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 brutal. O sea, para que veáis lo que es quedarte enganchado. Pero bueno, asuntos materiales. Ojo, personas de esto, ¿no? En este caso, en México decían, han vivido en la pobreza, enterraron oro para no sé qué y tal, y en el último momento piensan en eso y se van ahí y se quedan enganchados, porque tus últimos pensamientos te llevan y te atrapan en lo último que hayas pensado. Esto es muy importante. Repito, tus últimos pensamientos te llevan y te dejan anclado a eso que has pensado. Por eso a veces os he contado que yo, algún paciente o alguien que me ha conocido y tal, viene muerto en astral a que le ayude. Bueno, hay casos que vienen porque te han encontrado y dicen esta que me ayude, pero hay muchos casos es porque en el último momento piensan en ti y van a ti. Este es un tema importante. Vale, más cosas que hacer para no quedar atrapado. Cortar contratos, promesas, pactos, todo. Cualquier cosa con cualquier entidad. Contratos de muerte, contratos de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, de supervivencia y de enfermedad. Fundamentales. Muy, muy importantes. Trabajar los duelos, trabajar la energía de muerte, tener el conocimiento, saber a qué plano ir, saber cómo son las transiciones, el viaje, saber reconocer la luz de los que se pueden hacer pasar por luz, que luego no lo son. Porque esos son las voces que vienen para decirte cómo hacer el camino rápido y fácil. Y como tú hayas decidido, durante toda la vida te hayas estado educando para hacer el camino rápido y fácil, cuando te mueras vas a hacer lo mismo. Y el camino rápido y fácil es una entidad que se ha hecho pasar por luz. Entonces, cuida con lo rápido y fácil, que siempre os lo digo, ¿vale? Y algo importante también es que esto sí lo vamos a hacer en el programa también. O sea, todo lo que estoy hablando lo estamos haciendo en el programa, pero esto lo vamos a hacer en el programa, que es súper importante, hacer el testamento sagrado. El testamento sagrado es el testamento en todos los planos que tienes que dejar por escrito, pero no lo dejas por escrito ahora para entonces, lo tienes que hacerlo ya, y es el testamento material, el testamento emocional y el testamento energético. Y esto no habla de que vayas a hacerlo en un registro, en un tal. No, va de un tema energético, de cosas que tienes que poner tú al día y que tienes que escribirlas y sacarlas y dejarlas para que el alma pueda descansar. Pero es lo mismo. El alma es mejor que te empiece a descansar ya. No, en el último momento ya lo hago. En el último momento no tienes la claridad que tienes ahora. Esa es la historia. Y aparte una cosa que tiene la muerte es que nunca sabes cuándo te va a pillar, a no ser que hayas descargado tu plan de vida y tu plan de muerte y lo sepas y así, pero bueno, de camino se cruzan líneas de tiempo, como a mí me pasó el otro mes, y casi tenía que elegir quién quería que se muriera, si uno o el otro. O sea, la vida es sorprendente siempre, o sea que tampoco nunca podemos ir sobre seguro, no tenemos ni idea, y así. Entonces, el testamento sagrado es muy importante, muy, muy importante, súper importante.
Porque igual, no solo porque tu alma descansa y tal, no sé qué, y luego lo que digo, hay varios tipos, ¿no? El energético, el emocional y el material, sino que además de eso, la familia muchas veces te retiene por eso. Porque le quería decir algo que no le dije, él me quería decir algo que tal, o porque esto el testamento, o porque discutimos porque no quedó claro, o porque tal, o todo eso, o sea, es muy importante cerrarlo en vida y cerrarlo cuanto antes. Para que pase lo que pase, nadie, porque ya encima, que ya te va a costar a ti hacer el proceso, pues como para tener a otros que te estén tirando para atrás y te estén llamando y te estén dando. Y hay un montón de fallecidos que no se ponen a ir a la luz porque están en juicios con el testamento, con las herencias. Y da igual la herencia que tengas. Si la cosa es que quede todo claro, clarinete y tú te puedas ir. Esa es la historia, si no es lo que tengas. Si es que no va por ahí, porque eso es energético. O sea, esto es un tema de dejar cerrado cosas que luego nadie pueda estar entrando por grietas y la energía te esté llamando. Si lo que te pertenece no está en paz, tú no estás en paz. Si lo que tú has dejado en vida no está en paz, tú en muerte no lo estás. O sea, y encima eso, por ahí es por donde te llaman. Entonces hay un montón de fallecidos que no se ponen a la luz por eso, por la herencia. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. Y eso, hacerlo te da paz, pero es verdad que luego leerlo y tenerlo te transforma. O sea, es una transformación y es muy brutal. O sea, yo recuerdo las veces que lo he hecho y alguna vez lo he hecho desde un lado muy oscuro y es increíble porque es una mezcla de fuerza, de potencia y una sensación, el decir tal, porque tenemos asociado eso, el testamento lo hago cuando me muera, cuando... Y es toda una ilusión, que lo que te da fuerza es a enfrentarte ahora, ¿no? O sea, es que es otra historia, totalmente diferente. Entonces, hay una frase, creo que es, luego no la encontré, pero creo que es de José Luis San Pedro, que me gusta, que dice, la muerte es esa señora que cuando llegue yo ya me habré ido. Y esa es la clave. Que la muerte sea esa señora que cuando ya viene, tú ya has hecho todo el proceso y como conciencia te has ido. Porque tu conciencia es más rápido que tu cuerpo y tu conciencia puede viajar a la velocidad de la luz, lo cual responde a esta frase. Que en el plano físico, en lo que viene la muerte, tú, si has hecho todo lo que tienes que hacer, tú trasciendes a la velocidad de la luz y tú ya no estás, tu conciencia ya no está. Solo se apaga el cuerpo. ¿Se entiende? Increíble, ¿eh? Entonces, con esto, ¿qué sucede? Todo lo que he hablado hasta ahora, todo, lo vamos a trabajar en un programa iniciático de duelo y muerte consciente, de vivir y morir con propósito. ¿Dónde? No vamos a trabajar todo desde la oscuridad y desde la muerte, no sé qué. No, primero, parte número 1 no es desde ahí. Parte número 2, soy una persona bastante alegre, con bastante ganas de vivir y además que tiende al humor. Y eso es muy importante, porque si no, le estamos sumando carga. Y si le sumamos carga, tampoco es el camino. Que este es el tema, este es el siguiente tema, ¿vale? Yo me fui a la Casa del Libro de Madrid, a la más grande que hay, y pedí que me sacaran todos los libros de la muerte. Bueno, horrible. Estuve ahí una tarde, horrible. Mira, cuando no era desde la víctima, era desde el no sé qué. Cuando no todo mal. Pero es que los que había enfocados en cómo aprender a morir, todos invocaban a dioses y les decían cosas a dioses que vete a saber a quién se lo estás diciendo cuando estás así. O sea, me pareció todo tremendamente, ya conocía, ya sabía, como digo, he estudiado mucho, pero bueno, me pareció todo horrible. Y yo ya iba a hacer este programa, pero iba a hacer este programa. Tuve una experiencia de duelo muy fuerte que me dijo, hazlo ya. Y bueno, y también un momento de que alguien muy cercano rozó la muerte cuando esto es como, es el momento ya, porque mi energía, no solo que tengo esto para dar, sino mi energía me está haciendo transitarlo para que pueda darlo desde un nivel superior. Y cuando hice todo esto me fui a la Casa del Libro y eso ya me lo confirmó y dije, por favor, alguien tiene que lanzar esto al mundo, alguien tiene que enseñar todo el proceso del duelo y de la muerte desde un lugar de conciencia, desde propósito y sobre todo sin invocar cosas externas como que tú no tienes el poder y se lo dejas a otros que no saben ni quiénes son, porque eso al final, eso es miedo. O sea, eso es miedo. Si tú te pones a invocar a gente que no sabe ni quiénes son, ¿por qué tienes miedo? Entonces, no hacerlo con miedo y hacerlo desde un lugar sin cara y, como digo, incluso con humor. Que de verdad, que podamos hasta reírnos, porque esta es la clave. O sea, esta es la clave, el poder llevarlo así. Entonces, aprender a hacer este tránsito. Saber que es un tránsito de poder y que cuanto antes lo inicies, más poder ganas en vida. O sea, tal cual. Es muy importante. Y es un programa y no es un curso porque necesita tiempo, necesita integración y necesita esa digestión porque es algo muy profundo. Aparte de todas las prácticas que hacemos, que no os penséis que son de aprender a morirse, no es
Vamos limpiando todos los duelos, soltando cosas, contratos, tal, desde la infancia hasta el presente, etcétera, y luego aprendemos todo este proceso tan, tan importante. Trabajar los apegos, el cierre del ciclo, la liberación, el alma, el propósito, un montón de ejercicios. Hay ejercicios de psicomagia, rituales, pero repito, rituales con tu energía para hacer todo ese proceso. No rituales, hablamos de magia, porque ojo, ¿sabéis la gente que hace magia en qué plano sí que se queda? En el cama loca, y de ahí para abajo. Importante. Entonces, ahí, si hay poca densidad ahí y hay pocas entidades ya, encima te vas a encontrar con lo peorcito. Entonces, imaginaos. Por eso, que eso es importante, porque ahí es donde se ven las personas que usan la magia, que ya entendemos por dónde va el tema, ¿vale? Que no es la magia de la vida, ¿vale? Hablamos de rituales, no de lo que he hablado yo aquí, no de que tú hagas un ritual con tu energía o de un rito de psicomagia, etcétera, tal, de conciencia, no, hablamos de lo otro, que es una manipulación energética, esa manipulación te deja en ese plano y de ahí vas para abajo. Se quedan ahí. Y entonces ahí tienen dos opciones. O sufrimiento y volver a encarnar de sufrimiento, o les dejan como entidades para servir a los que hacen magia oscura. Y entonces lo que hacen magia oscura funciona porque trabajan entidades para ellos, y entonces ellos mismos acaban siendo las entidades que trabajan para ellos. ¿Cómo en esos rituales les atan a lo que hacen? Ellos quedan para siempre sirviendo a lo otro hasta que pueden llegar a tomar conciencia que esto es súper complicado y trascienden eso y pueden ascender. Increíble, ¿no? ¿Se entiende? Es que si flipáis cómo funciona eso, les atan. Para que algo funcione, tienen que llaman o muertos o entidades. Es con los dos que más trabajan. Quitando ahora la New Age, que muchos canalizadores así que ponen los ojos en blanco y dicen cosas y tal, que trabajan con extraterrestres y con implantes y tal, y eso trabajan, y vas a ellos, te hacen terapias y te ponen implantes. Bueno, pero claro, eso es otra forma de manipulación energética a través de implantes y de tal, esto. Pero lo otro es con muertos y entidades. Entonces los atan, los unen a cosas, o en el propio ritual, o algún objeto, alguna cosa, que esa entidad para siempre está sirviendo a esa persona de ese ritual para siempre. Entonces no puede trascender. Y ahí es donde tiene la oportunidad muy mínima de que en algún momento se dé cuenta y entonces pueda en algún momento decir, vamos a decir, como decidir que ya no va a volver a hacer eso y pasar por otros planos, ascender y volver a encarnarse. O sea, imaginaos, bueno, entonces con todo esto te vas a encontrar ahí. Imagínate. Entonces, claro, aquí volvemos a lo mismo, es muy importante tener todo resuelto. Entonces, eso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el testamento del alma, vamos a hacer cartas, vamos a hacer una revisión de vida, rituales con explicaciones del alma. Bueno, es un programa transformador totalmente y es para recibir toda la guía del tránsito más delicado de tu vida y el que deberíamos dar tanta importancia. Pero va a ser algo muy profundo y, como digo, por primera vez es un programa, va a quedar todo grabado, esto es importante porque además, si estás en directo, bien, pero es que es lo de menos, lo importante es que tú vayas haciéndolo con conciencia. Yo te voy a enseñar a conectar con tu ser, a preguntar, a saber qué te queda pendiente, lo vas a descubrir por ti. Y no es lo que tú piensas tu mente, es lo que se te ponga delante que te voy a enseñar y te va a venir solo. Y vamos haciendo todo el proceso juntos. Son 8 umbrales a día de hoy y puede que sean bastantes más, pero son 8 umbrales por los que vas a pasar y cada uno es un umbral consciente que te va liberando y llevando al siguiente hasta llegar al final, que es cuando aprendemos ese tránsito. Os voy a enseñar todo lo que funciona, todo lo que he aprendido, todo lo que me ha servido y luego, como siempre, en un directo tampoco me puedo alargar más, pero bueno, pues como persona que ha transitado la muerte y ha vuelto de la muerte para contarlo, pues también todo lo que he aprendido, como digo, tengo todas las partes, la estudiada, lo que ya traía, la conciencia y lo que he vivido. Todo lo que sé que es importante, todo os lo voy a compartir y vais a tener toda la información. Entonces los umbrales, todo va a ser, van a llevar a hacer todos estos pasos. Toda esta información
para que leáis todo lo que vamos a hacer, porque es un montón, no me da tiempo ni aquí a resumirlo, os la voy a dejar en YouTube, abajo en la descripción, ¿vale? En Duelo y Muerte, que es el programa, bueno, se llama así, pero realmente es, lo vais a encontrar como Duelo y Muerte, la transmutación sagrada, aprende a vivir y morir con propósito, ¿vale? Abajo en la descripción de YouTube y en Instagram en el link de mi bio. Ahí lo vais a tener. Ahora está en precio de lanzamiento, ese precio de lanzamiento va a durar poco. Como sabéis, os podéis apuntar, podéis estar en directo y si no en diferido, lo vais a tener todo grabado, lo tenéis grabado durante meses. Es algo único, como siempre me he asegurado, como buena manifestadora en diseño humano, que vengo a iniciar, que no haya nada parecido. En ningún sitio no hay nada en el mercado parecido, cosa que me alegra de abrir esa puerta e iniciarla, y es algo que no vais a encontrar en ningún otro lado y que es súper importante para vivir, y como digo, yo lo voy a enfocar desde ahí, desde toda la fuerza que a mí me ha dado la vida, pero toda la fuerza que me ha dado la muerte. Que eso que veis en mí, qué fuerza tienes, como tal, como cual, viene de ahí. Eso también os lo digo. O sea, mucho viene de ahí. Porque nada como transitar eso para volver con más fuerza. Así que, dudas y preguntas. Bueno, aquí habéis escrito un montón. Dice, qué difícil tiene que ser quedarte en ese limbo. Limbo también lo llaman, efectivamente. Dice, una hermanita mía en varias ocasiones ha ayudado a almas a cruzar, que no dejan de pedir ayuda, tal cual. Pero las que piden ayuda, algunas pueden ser liberadas, pero otras no. Y otras ni pueden pedir ayuda. O sea, otras están en condena. O sea, imagínate. Gracias, Lore, por lo que das, y aunque no esté mucho por aquí, no dejo de seguirte. Fuiste parte de mi despertar y no dejas de darme mensajes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Tengo una ganas de darte un abrazo. Tengo unas ganas tremendas. Vale, y aquí preguntas por el libre albedrío. Buah, para otro directo porque no me voy a alargar. Pero el libre albedrío es todo esto que estoy diciendo es eso, es tú eres libre. Tú ahora te puedes poner a hacer este programa y empezar ya a liberar, a sanar, a soltar, no sé qué, no sé cuántos y aprender todo. Y tener tu viaje con tu billete positivo hacia la transición y hacia arriba. O eres libre de no hacerlo. Pasar vas a pasar igual. Es decir, hay una parte de libre albedrío y otra parte que no, que está pactada. ¿Qué está pactado? Que vas a morir. Que tienes cargas, que tienes tal, que tienes cual. Eso está pactado. De eso no te libras. Pero el libre albedrío es qué haces con ello y cómo lo haces. ¿Quieres ir por este camino o por este? Así que yo os invito a hacer el programa. Es una súper oportunidad, como digo, encima ahora en oferta de promoción no va a estar nunca más así. Y ya os digo que va a ser un antes y un después en vuestra vida. Y un antes y un después en vuestras transiciones también. Así que y bueno, pronto os aviso para hacer otro directo porque hay muchísimas más preguntas, ¿vale? Y os contestaré a muchas más porque da para hacer otros directos con otros títulos, ¿vale? Entonces, empezamos en breves el programa. Queda nada, queda una semana. Nos vemos ahí en directo o en diferido, en cualquiera de los dos formatos. Os voy a acompañar con, evidentemente, muchas ganas, mucha ilusión y también de dar algo que para mí, como sabéis, es mi experiencia vital, es toda mi información, mis canalizaciones, mi conocimiento y también mi experiencia y todo lo aprendido durante muchísimos años y además habiendo podido tener este contacto directo con personas que durante muchos años se dedicaron a este tema de la transición. Así que os espero con los brazos abiertos para entregaros y daros todo lo que a mí me ha servido muchísimo y lo que os va a servir, pues eso, en vida y en muerte. Nos vemos ahí en el programa de Duelo y Muerte, la transmutación sagrada, aprende a vivir y a morir con propósito. Gracias por estar aquí y como siempre pasarle el vídeo a cualquiera que le pueda ayudar. Gracias, gracias, gracias. Abrazo grande.